A la cruz, al mérito de guerra. Esta cruz fue instituida por Hitler el 18 de octubre de 1939, por ende la fecha marcada en la parte de atrás. Se creó para reconocer servicios y actos de valentía que no cumplían con los estrictos requisitos de combate directo necesarios para obtener la célebre Cruz de Hierro. Hubo dos variantes, la de con espadas y sin espadas. La pieza con espadas se entregaba a personal militar que realizaba actos meritorios bajo el fuego enemigo sin entrar directamente al combate, como por ejemplo mecánicos, auxiliares, entre otros. La pieza sin espadas se la entregaba a personal militar o civil para premiar servicios excepcionales en apoyo en el esfuerzo bélico, logístico o administración de fábricas de armamento militar. A continuación, pues hubo varios rangos, varios grados. En el grado más alto era la Cruz al Mérito de Guerra, en versión oro, que se produjo ya muy tarde en el combate. Abajo de esta seguía la Cruz de Mérito de Guerra de Caballero, y luego seguía la Cruz al Mérito de Guerra de primera clase, luego la Cruz al Mérito de Guerra de segunda clase, que son las que tenemos aquí. Y al final hubo también una medalla que era de menor rango, llamada la Medalla del Mérito de Guerra, que era exclusivamente para civiles. Se produjeron solamente 10 millones de estas piezas. Terminado el conflicto, se prohibió su uso en los veteranos por un estrecho vínculo con el partido, pero en 1957 salió una versión desnazificada para veteranos, para que pudieran hacerla. La versión desnazificada pues no tenía la esvástica como la tienen estas. No tenía las esvástica, simplemente la fecha, y del otro lado era pues liso. Ahora vamos a ver cómo identificar una pieza original. Bueno, para saber cómo es una pieza original, debemos de entender que de 1939 a 1941, una original estaba hecha de cobre y zinc, era una aleación junta, con un peso estimado de entre 22 a 24 gramos con espadas y de 15 gramos a 18 gramos sin espadas. Para saber con exactitud cómo deben de ser, cómo saber si son originales, debemos de ver los relieves. Los relieves deben de ser muy finos, deben de ser muy limpios. Tienes que revisar con detalle todos sus relieves. Como podrás ver, sus relieves de marco en toda la cruz son muy filosos, son muy puntiagudos. Los números son muy precisos. Igual la esvástica del otro lado tiene que ser muy precisa, la espada. No debe de tener una línea de fundición. También otro punto que debemos de ver es que estas piezas eran prensadas como en una máquina de apresión, que no te hiciera una línea de fundición, ya que pues hacía como comenté, como una moneda, pues, y se hacían en una sola pieza. Muchas tenían marcas en los aros que tienen la cinta, pero también muchas no. Entonces se debe de ver con detalle los puntos ya mencionados en la parte de lo que mencioné atrás, que fueron los relieves de alta calidad, y no tener líneas de fundición en toda la cruz. Medían entre 48 milímetros de alto y 48 milímetros de ancho. Ambas pueden variar por milímetros. Unas pueden ser de 47 milímetros, otra de 49 según el fabricante, con un grosor de 2.5 a 3 milímetros de grosor. De 1941 a 1945, debido a la escasez del metal, se hicieron de zinc. Por eso hay dos colores. Este es de principios de guerra, de principios de guerra, y este es ya terminando. Por eso el color. Este es color cobrizo, bronceado, y este es de zinc. El zinc consumía el color bronce que le aplicaban, y pues terminaban siendo grises. Entonces aquí podemos ver dos fabricantes. ¿Por qué? Porque sus hojas que están alrededor de los marcos de las fechas son diferentes. Ahí te das cuenta que son dos diferentes fabricantes. Y como mencioné, color bronceado para principios de la guerra y color plata para finales de la guerra. Ojo, si pesan menos de 15 gramos, tienes una falsificación moderna de aluminio o plástico metalizado. Si se pega el imán,
está hecha de acero, lo cual lo hace un poquito más pesada. También otro punto para saber si es original, huele el metal huele tiene un olor particular a metal viejo. Entonces, eso es un poquito de historia, es un poquito de su fabricación, para que aprendas a saber cómo saber si es original o una réplica. Este fue un video más de tu canal Material Militar. Te espero que te suscribas y compartas, que así aprendamos todos.